Yo no sé si usted ha cambiado su oración. Yo no sé si en algún momento usted ha tomado en cuenta que en su oración debe de incluir y decir: Espíritu Santo, guíame. Yo sé que todos oramos: Señor, dame trabajo, Señor, dame salud, Señor, permite que arregle las cosas con mi esposa, con mi familia, sana a mi madre. No sé cuál sea su necesidad, pero hay algo que no podemos pasar por alto en nuestra oración. Es decirle: Señor, Espíritu Santo, guíeme, guíame. Repito, no sé si lo ha hecho, y tampoco quiero decir quiénes lo han hecho, como porque tal vez alguien pueda decir: no lo he hecho y voy a tener que echar mentira. No, pero yo creo que es muy importante que tú añadas a tu oración: Espíritu Santo, guíame, necesito que me guíes, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Y dése cuenta que en esta historia del libro de los Hechos, en esto que recordamos del libro de los Hechos, hay muchas cosas por aprender, o que estamos aprendiendo. Me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo se metía a las sinagogas. Esto lo vimos el día jueves. Y no solamente a una sinagoga, a las sinagogas que estaban en Listra, en Berea, en Tesalónica. Y después de estar ahí debatiendo y hablando de Dios, tratando de enseñar, a veces lo corrían, lo apedreaban. Bueno, algunos lo sacaban antes como un delincuente para llevarlo a otro lugar. Pero esta enseñanza del libro de los Hechos nos marca cómo Dios está tratando a través de los discípulos enseñarles a otros el buen vivir, enseñarles a otros la palabra. Preste atención a lo que le voy a decir. Todos en la vida, todos desde que salimos desde casa, hay cosas que aprender. Hay cosas que se nos olvidan y que tenemos que recordar. Las estamos volviendo a aprender. Desde que salimos de nuestra casa tenemos que aprender cómo salir de casa. Si estamos saliendo bien, si estamos saliendo enojados, si es que esos pequeños detalles que estamos viviendo en casa son dignos de que nos vayamos molestos, porque tal vez no sonó el despertador en el peor de los casos y tuviste que salir corriendo y le echaste la culpa a medio mundo. Son cosas que vamos aprendiendo de que tenemos que ser educados cuando vayamos en la combi, darle lugar a la persona que está necesitada. Todo en la vida es un aprendizaje. Aprendemos de otras familias cómo tratan a sus hijos, a pesar de que no decimos nada. Pero hay cosas, hermanos, que a veces aprendemos o queremos aprender de las personas que obran mal. Míreme, por favor, que quiero ser muy claro, muy sencillo en decirte esto. Por favor, a pesar de que hay muchas cosas que aprender, no aprendas lo malo, aprende lo bueno. Y pregúntate que si de quien estás aprendiendo es digno de poderlo aprender, porque acuérdate que ese aprendizaje va a traer un efecto dominó a tu familia. Si tú aprendes correctamente de alguien que sabes que tienes que aprender, entonces por consecuencia eso va a bendecir a tu familia. Pero si tú aprendes de alguien malo o incorrecto, porque acuérdate, todavía hay muchas cosas que aprender, entonces lo que vas a aprender va a desgraciar tu vida. Eso solo tú lo sabes. Si de repente, por ejemplo, hace tiempo atrás escuchamos el testimonio de una persona acercada a la familia, y esta persona decía, le preguntaron: ¿por qué he tenido tantos problemas de adulterio, de engaño a la esposa? ¿Por qué? ¿Cómo empezó? Alguien sacó ese tema. Y esta persona dice que al lugar donde fue a trabajar, escuche bien, al lugar donde este caballero llegó a trabajar, todo mundo, todos, desde el jefe hasta el empleado, todo mundo tenía un segundo frente, como le llamamos. Andaba con alguien. Y dice que él, como todo mundo andaba así, con una persona más, y todas las pláticas eran: ¿y qué pasó con aquella? Esta persona, aunque no quería, porque él lo dijo, no quería, no era mi intención. Yo era feliz con mi esposa, todo estaba muy bien, pero como todo el mundo estaba haciendo eso, lo aprendí desafortunadamente. Y luego también empecé yo a caer en esa circunstancia, de la cual fue una situación difícil el poder salir. Entonces acuérdate, en la vida todo lo que tú ves lo puedes aprender o desaprender, o simplemente decir: no, eso no. Por eso el Espíritu Santo, te decía hace un momento, oremos: Señor, cuando estés en tu casa, cuando vayas en tu carro, cuando estés en tu negocio, cuando estés en tu trabajo, Señor, ayúdame a aprender lo bueno, y lo malo no lo quiero aprender, y lo malo no permitas que yo lo aprenda, porque acuérdate
y perdóname si soy tan repetitivo, en la Biblia encontramos, en este maravilloso libro de los Hechos, como todo el tema, hermano, es aprender, es que enseñaban, es que llevaban una carta, es que confirmaban a los hermanos y les enseñaban a que no fueran ingratos algunos que habían aprendido. Eso lo vimos la semana pasada, que tenían que circuncidarse. Todo eso es un aprendizaje, todo el mundo está aprendiendo y nosotros también tenemos que aprender. En esta historia habla de que llegó a Éfeso, las predicaciones siguen, la gente sigue yendo en los viajes, ¿verdad?, con Pablo para compartir la palabra. Escúcheme con atención. Pero llega a Éfeso un hombre llamado Apolos. Dice la Biblia, mire las características: un hombre natural de Alejandría, nacido ahí, varón elocuente, y era un hombre poderoso en las escrituras del Señor. Aparte de que era una persona poderosa en las escrituras, era una persona que osaba de elocuencia, tenía la gracia para hablar. Mire lo que significa elocuencia. Elocuencia es eficacia para persuadir o conmover, y que tiene las palabras correctas para darse a entender, y eficacia para poder deleitar. Eso es una persona que tiene elocuencia, una persona que cuando la escuchas te gusta escuchar. No sé si te ha pasado que de repente cuando lo estás escuchando no terminas diciendo cuánto sabe, sino cuánto aprendí. Eso no lo sabía. Esa persona o esas personas son elocuentes. Esa es una característica de alguien elocuente. Ahora imagínate, alguien elocuente, pero en las escrituras era una persona que cuando hablaba la gente estaba atenta a escuchar el mensaje. Este no solamente era un hombre elocuente, ni solamente poderoso en escrituras, sino que alguien que había sido instruido, dice el 25, en el camino del Señor. Vea, aparte era alguien con espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente, eso tenemos que marcarlo, conocía el bautismo de Juan. Eso de entender que él no conocía del Espíritu Santo. Él no conocía de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, solo conocía el bautismo de Juan. Por eso estamos hablando de este tema. Este hombre, sin duda, a pesar de que era un hombre elocuente y poderoso en escrituras, tenía que seguir aprendiendo. Cuando tú llegues a un momento en que digas, yo esos temas que da el pastor tan aburridos, que capítulo 17, capítulo, y repite, tú y parece que es lo mismo, me pego una aburrida que mejor ni llego, porque para ver eso mejor no. Significa que en algún momento tu soberbia está llevándote a un nivel incorrecto. Ahora, tampoco te digo que es como que no, tienes que escucharme porque yo soy el predicador de los elocuentes, el más elocuente. No, pero cuando alguien quiere aprender, hasta de lo malo aprende uno a no hacerlo. Tal vez usted dirá, cuando yo predique no voy a ser tan aburrido como el pastor, porque estoy aprendiendo que no debo de aburrir a la gente. Mírate, casi se nunca tanto cabezazo que da. Pero todo eso se debe de aprender. Entonces, este hombre, escuche, era elocuente, era un hombre poderoso en las escrituras, que sabía las escrituras. Aparte tenía un espíritu fervoroso y había sido había sido instruido en el camino del Señor. Tenía muchas en el camino del Señor. O sea, tenía muchas cosas importantes este hombre llamado Apolos. Pero había algo que él no conocía, que era el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona no conoce sobre el bautismo del Espíritu Santo, se va a quedar a medias. Va a quedar su tanque espiritualmente, si fuese un tanque como de gasolina, no va a alcanzar a llegar porque está luchando en sus fuerzas. ¿Te has puesto a pensar por qué quedas a medio camino a veces? ¿Por qué de repente pareciera ser que no logras llegar hasta tu ubicación? Querías bautizarte y de todos los temas llegaste hasta la mitad de tus temas. Querías cambiar, pero solamente aguantaste, como decimos. Es que no, ya no aguanto. Es que no se trata de aguantar, se trata de deleitarnos, de disfrutar. Pero ¿sabes por qué nos cuesta mucho eso? Repito, porque hace falta el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso al inicio te dije, hermano, aprende a orar o a incluir en tu oración, Señor, lléname con tu Espíritu.
Lléname con tu espíritu. Derrama de tu espíritu, así como dice el libro de los Hechos. Hasta le puedes decir esto a Dios. Así que busca qué es lo que pasó, capítulo 1, capítulo 2. Dile, Señor, así como en el capítulo 2 de los Hechos, cuando se derrama tu espíritu y la gente empieza a hablar en otras lenguas y empieza a tener poder. Así, Señor, ayúdame para aprender lo bueno. Este hombre no sabía sobre esa bendición del Espíritu Santo. Y por eso para mí es importante que todos los que estamos aquí nos preguntemos, ¿de quién estoy aprendiendo? Porque la doctrina, nuestra doctrina como iglesia cristiana, independiente, pentecostés, como iglesia Casa del Rey Jesús, debemos de cuidarla. Hay personas que, por ejemplo, ya no hablan de doctrina. Incluso ha salido gente en YouTube diciendo, hay una persona, no recuerdo de qué nacionalidad es, pero se nota que no es mexicano, debe de ser alguien que habla español, pero es de otro país, o es un extranjero, pero habla con un acento raro, ¿verdad? Dice, les voy a explicar por qué hay 3 cosas de los pentecostales no van a ir al cielo. Y una de ellas es porque ellos guardan la doctrina, y otra de ellos es porque guardan la... Y cuando uno lo escucha, mire, es una persona que cuando tú la ves en YouTube o en donde lo veas, impecable su vestimenta, es más, hasta el estudio de lo hace perfecto, pero su enseñanza es una enseñanza miserable. Es una enseñanza que cuando tú la escuchas y tú no le pones atención, te está diciendo que la doctrina, que la palabra, que la enseñanza, que la capacitación no es fundamental. Y eso es un error. Eso es algo que es incorrecto. Es como decirle a tus hijos lo que la sociedad hoy te quiere decir. Tus hijos no les eduques, que ellos se formen, alá y se va. Hermanos, si es la educación lo que forma una buena sociedad, es la educación lo que hace que los hijos puedan aprender a respetar a los padres. Es la educación lo que hace de esta vida un mundo mejor. Pero si tú no los educas, si tú no los adoctrinas, si tú no los enseñas, dígame usted, ¿quién le va a enseñar? Por eso nunca le recrimines al maestro cuando sale mal y dices, ¿por qué reprobaste? Le he dicho esto más de una vez. A veces el maestro le dice al papá, ¿cómo es posible que su hijo no lo eduque, no le enseñe principios? Porque a veces el maestro le dice al muchacho, ¿eso te enseñan en tu casa? ¿Eso aprendes a tu casa? Irrespetuoso. En algunos casos se lo dice. Oye, no. Oye, el niño puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces en la casa el papá le dice al muchacho, ¿eso aprendes en la escuela? ¿Eso te enseñas en el maestro? Que quede claro de una vez esto en tu vida. A la escuela tu hijo va a aprender A, E, O, U. Va a aprender matemáticas, geometría, va a aprender todas esas cosas que están muy bien. Pero educación aprende en tu casa. No le eche la bolita, eso aprendes en la escuela. No, eres tú quien estás fallando en ese punto. Así que siéntete contento cuando el maestro te manda a llamar y diga, ¿sabes qué? Disculpe, maestro, no lo había corregido, no lo había enseñado, déjemelo a mí, yo le voy a enseñar a mi hijo. Y en el caso de la iglesia, yo como pastor tengo una grande responsabilidad contigo, no de entretenerte y de darte los mejores mensajes y el mensaje más nuevo del predicador no sé qué y que de la unción, cosas que ni entiendo. No, yo te voy a decir lo sencillo. Tal vez duérmete acá si quieres, pero tus oídos están sensibles para seguir escuchando la voz del Señor. Así que por favor, preste atención a lo que le estoy hablando. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13. Mire por qué para mí es importante lo que nosotros aprendemos. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13. Obviamente que Timoteo está adelantito de donde estamos, ¿no? Lo tenemos, mis hermanos. 4:13 dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides, creo que tuviste un detalle ahí, por favor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Quiero que leamos una vez más el versículo número, ¿qué les dije? 13 al 16. ¿Lo puede leer, por favor? Entre tanto que voy, ocúpate, ¿qué cosa dice Pablo? En la lectura,
la exhortación y la enseñanza. Repita una vez más en qué tenía que ocuparse: en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 14, fuerte, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El versículo 16, yo quiero que lo lea con todo su corazón. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El versículo número 16 dice: ten cuidado de ti mismo. Dile a tu vecino: ten cuidado de ti mismo. Dile a tu vecino, pero dígaselo, dile: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. No sé si la placa se movió por ahí. Entonces, cuando la Biblia dice ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de quién dice, hermanito. Ten cuidado de ti. Imagínate cómo le vamos a decir a alguien: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Esto parece un poco ridículo, pero Dios usa al apóstol Pablo para decir a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Acuérdese, la doctrina es el conjunto de enseñanzas que nos ayudan a que nosotros podamos avanzar y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. La doctrina era lo que Dios usó al apóstol Pablo y a los discípulos para escribir cartas, para llevárselas a más personas, para que todos estuvieran confirmados en lo que tenían que hacer. Eso es la doctrina. Dígalo más fuerte: doctrina. Amén. Entonces la doctrina dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces cada uno de nosotros debemos de considerar que la doctrina y que la enseñanza es algo muy especial. Entonces no pases por alto cuando vengas a la iglesia que vas a aprender, pero que lo que aprendas sea algo bueno. Aquí nos damos cuenta cómo este hombre le escribe a Timoteo: persiste en la doctrina. Y como el miserable diablo se atreve ahora a decir: no importa la doctrina, no importa eso. Claro que importa la enseñanza, y tú debes de saber qué doctrina tienes, qué enseñanza tienes, qué es lo que conoces, qué es lo que haces, por qué lo haces. Porque si no hay enseñanza y no hay doctrina, simplemente somos como esos animalitos que podemos hacer lo que sea. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos ovejas de un mismo redil, donde podamos honrar a nuestro Dios. Ahora, volviendo al caso, el versículo número 26, el capítulo número 18, ahora el versículo número 26. Cuando lo tengan, pueden decir amén. ¿Qué dice el versículo 26? Comenzó a hablar con denuedo. Acuérdense, mire, antes de que, si podemos quitar el texto, este hombre llamado Apolos, bueno que se acuerdan, ¿eh? Este hombre llamado Apolos, dice la Biblia, que no sabía sino hasta el bautismo de Juan. Entonces dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Míreme por favor, Aquila y Priscila eran un matrimonio, eran una familia que conocían del Señor, que habían sido bautizados, que tenían al Espíritu de Dios. Y Aquila y Priscila, ¿sabes qué hicieron como matrimonio? Cuando vieron que Apolos estaba predicando la palabra, se acercaron, lo escucharon, pero se dieron cuenta que no sabía algunos temas o algunas cosas concernientes a la obra. Y ellos dijeron: a este muchacho que tiene un espíritu fervoroso, un espíritu diligente, que tiene elocuencia y que es escritura, le falta aprender esto. Y dice la Biblia que ellos como matrimonio se acercaron a discipularlo y enseñarles mayormente o más específicamente, dice el versículo, el camino de Dios. Ahora, este hombre, después de que aprende lo que tenía que aprender o lo que le faltaba, se vuelve a una vez más poderoso y especial al hablar las cosas. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué es lo que vas aprendiendo o qué es lo que te falta aprender? Imagínate
Yo dije hace unas semanas atrás, imagínense que los apóstoles, ¿verdad? Aquellos que llamaron Júpiter y Mercurio, hubieran sido un poco medios creídos, medios alzados, medios soberbios. El diablo se los hubiera comido porque estaban queriendo adorarlos. Pero ¿qué hubiera pasado también si Apolos hubiera sido un hombre soberbio? Si él ya conocía, imagínate, si dice que era un hombre poderoso en escrituras, un hombre elocuente, significa que Dios lo usaba. Alguien fervoroso, alguien que gritaba, que cantaba, que alababa, que exponía muy bien la palabra. Significa que era atraído por la multitud de la gente. Pero imagínate que él tuviera un sesgo también de soberbia. Dijeron, no, ¿a mí qué van a enseñar? Aquila, que Priscila y sus balas, de nada. Yo no quiero aprender de nadie. Yo estoy bien y olvídese, ¿no? Entonces, este hombre dijo, no, está bien. Si alguien me va a enseñar, está muy bien. Pero tú y yo tenemos que tener discernimiento de quién vamos a aprender. Escúchame con atención. Si el que te quiere enseñar, porque no va a faltar algún maestro que te quiere enseñar, no, tú aprendiste mal. Tú aprendiste con Jesús del Camino, con los Carapálida, con los que, esos son súper religiosos. ¿En qué siglo estás viviendo? No, esa época ya pasó. Esa iglesia está en decadencia. Así le gustaría al diablo, ¿verdad? No. Nosotros somos de la nueva onda. No, mira, tú ¿quieres echar traguito? Échate una cerveza. No siempre, no te conviertas en un borracho. Es más, si tu cerveza tiene marca, todavía con más frecuencia, porque a Dios hay que darle lo mejor. Entonces, échate un traguito, échate una bailada. Bueno, mira, baila. Lleva a tu familia. Es más, que tus hijos también disfruten, ¿verdad? Eso sí, llega al culto, échate una una orada, y después de que ores, no pasa nada. Eso es lo nuevo que te están enseñando hoy en día. No, Dios no te odia. Dios no, al contrario, Dios ama. Es más, ya ni el pecado, porque esa es otra época. Antes eso espantaba a la gente. Ahora no hay que hablar de eso. Eso es un error, mis hermanos. Eso es un error. El pecado existe. El pecado es real. El pecado destruye. El pecado humilla. El pecado acaba. El pecado hace grandes estragos en la vida de las familias. Los pocos o los muchos años que llevo compartiendo la palabra, he visto en esta iglesia ver cómo familias se van haciendo cada día más fuertes. Escúcheme con atención, como quien hace una pared de bloques de ladrillos. He visto cómo Dios ha ido formando esas estructuras y les ponen esas cadenas especiales. Pero es triste para mí decirte esto. Hay gente que después de que se ha levantado como un muro fortificado, que se ha levantado como algo especial, de repente empiezan a escuchar cosas incorrectas y se empiezan a perder. ¿Y sabes qué empieza a pasar con esa barda, con esa pared que estaba fuerte? Se empieza a debilitar, se empieza a mover, se empieza a aguadar. Y así como los he visto levantarse desde abajo para poderse levantar y ser de bendición, la he visto caer más de una vez. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? Nos descuidamos. Dejamos entrar el pecado, dejamos la doctrina, dejamos la enseñanza. Y eso no solamente pasaba en la época antigua, también pasa ahora, mis hermanos. Entonces, cuando tú vayas a aprender algo o alguien te quiere enseñar, tú tienes el Espíritu Santo. Y por eso te decía hace un momento, si no lo tienes, dile, o si crees no tenerlo, porque a todo tienes que preguntar. Hay cosas en las que el Espíritu te trae discernimiento y dice, no. Yo no entiendo mucho de eso. Yo no sé qué está pasando. Yo no lo logro digerir. Algo está pasando. Tengo inquietud en mi corazón. No puedo entender eso. Y ahí te vas a dar cuenta que es Dios que te está guiando. Uno como pastor no puede estar todos los días ahí. Tal vez tú me puedas preguntar, pastor, ¿está bien esto? ¿Está bien aquello? Y te voy a dar algún consejo. Pero usted en su corazón, órele a Dios y dígale, Señor, lo que no sea tuyo, sácalo de mi vida. Lo que no es tuyo, Señor, ayúdame a desecharlo. Y lo que es tuyo, Señor, ayúdame a recibirlo. Y si me falta algo, como este hombre llamado Apolos, que aunque tenía características gloriosas, porque quién no quisiera tener lo que él tenía, le faltaba todavía aprender algunas cosas. Y ahí Dios usó a estos hombres o a este matrimonio. En el capítulo 18 dice que cuando Pablo llega a Corinto, conoce a estas familias. Conoce a Aquila y a Priscila, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, por aquella persona que pensaba que Aquila era mujer, Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Oiga lo que dice: pues el oficio de ellos era de hacer tiendas, como casas de campaña. A eso se dedicaban ellos. Dice el versículo 4: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, le dijeron, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba en la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, y creyó en el Señor y toda su casa. Y muchos de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vean la revelación que tiene Pablo ahora. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Después de ahí es donde conoce, repito, a Aquila y Priscila. Conocen a Apolos, un hombre que conocía de Dios, pero todavía le hacía falta algo importante. Capítulo número 18, versículo 27. Quiero que leamos el 27. Dice: queriendo él pasar acá, ya está hablando de ahora de Apolos, queriendo él pasar a Acaya, una ciudad, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Al final, lo que Dios quería hacer en este hombre era que él supiera que el camino del Señor hay mucho aprendizaje, pero el aprendizaje que debemos de tener debe de ser para bendición de cada uno de nosotros. Hermano, no aprenda las cosas mal. Si eres alguien de un ministerio, como normalmente sabemos, no aprendas cosas malas. A veces entramos a los ministerios, entramos a los lugares para servir al Señor, y cuando entramos con el anhelo de decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer para allá, y tantas cosas que soñamos. Pero empezamos a darnos cuenta que hay gente que es hipócrita, que es mala, que es doble cara, que vive en pecado. Tú no puedes aprender eso. Si esa es la vida que ellos llevan, allá ellos. Si a pesar de que se les predica jueves, se les predica en el grupo de amistad, se les predica en el grupo de adolescentes, de jóvenes, de damas, quieren seguir así, hermano, usted, si tiene el Espíritu Santo, no va a caer en eso. Pero si usted es una persona que, al igual que los demás, sigue el mismo rumbo, la corriente del mundo, y quiere seguir siendo así, hermano, allá usted. Pero aquí las cosas se enseñan, creo yo, de la mejor manera. Y ya le he explicado por qué de repente hay personas que tal vez están y no deberían de estar en algún ministerio, y eso no pasa solamente acá. Dice la Biblia que el que ha de sacar de la cizaña el trigo es Dios. ¿Cuándo? Cuando Él conozca el tiempo. No te preocupes por otra cosa. Alguien dirá: no, pero es que lo están solapando. No necesariamente. Muchas veces hay cosas que se conjugan, situaciones que no entendemos, pero no te olvides que la palabra es derecha, es recta, y es importante que cada uno de nosotros sepamos eso. Hay quienes agarran al ministerio solamente para tener un gancho y poder decir que son cristianos. Eso estás aprendiendo de quién. Es más, había gente en la iglesia que hablaba antes de una manera especial, amorosa, sin crítica, sin contienda. De repente empezamos a frecuentar a ciertas personas incorrectas, y ¿sabe qué? Aprendemos lo malo. ¿Y sabes por qué aprendemos lo malo? Porque nuestra carne es más sensible a las cosas incorrectas que a las cosas buenas. Simplemente, hermano, acuérdate lo que te voy a decir. Cuando uno va a la experiencia con Dios, ¿cuántos de los que están acá algún día fueron a una experiencia con Dios? No a dar, sino a recibir. ¿Cuándo fueron a una experiencia con Dios? Díganme, deberían de ser todos o la mayoría. Algunos ya ni se acuerda. ¿Experiencia con quién? Pero te acuerdas de esto. Un día fuimos a una experiencia con Dios, día y medio. Y día y medio
fue lo suficiente para que muchos, cuando regresen, pidan perdón, arreglen su vida, mejoren muchas cosas. Escuchen, día y medio fue suficiente para recibir una palabra. Algunos le hablaban a papá, mamá, a sus hijos. He escuchado de gente que después de ir a su experiencia regresa y le dice a sus hijos, perdónenme, cometí estos errores. O sea, se alinean muchas cosas porque estuvimos expuestos a la palabra de Dios. Pero desafortunadamente, después de un tiempo, cuando nos empezamos a descuidar, o a veces creemos que ya lo sabemos todo, ¿y para qué llego si lo que dice el pastor yo lo puedo leer en la casa? Una ocasión me dijo alguien así, la verdad que no supe ni cómo contesté ese día, pero esa persona me dijo, usted que no, que llegaba a una iglesia o estuvo llegando a una iglesia, y me preguntó, y usted que no, estoy pastor en la iglesia, y me dice, usted con el conocimiento que tiene, me dice, ¿usted cree que es necesario que llegue uno a una iglesia para poder escuchar la palabra? Dice, cuando tenemos la palabra en casa, que la podamos recibir y todo, ¿cree que es necesario? Dice, porque yo la verdad no creo. O sea, él me está dando el punto de vista, me está haciendo a mí como que diciendo, voy a medirlo hasta donde llega, porque pues yo le voy a poner mi postura que no es correcto. Es lo que muchos empiezan a decir cuando su vida, lejos de ir para arriba, empieza a ir para abajo. Entonces uno empieza a poner sus propias leyes, sus propias reglas. Si uno peca y ve pornografía, uno dice, ya no voy a ver internet, voy a cancelar mi wifi, voy a cerrar mi YouTube o voy a cerrar mi Facebook. Y lo que empiezan a hacer es autolacerarse. Ya no le digo a nadie lo que está pasando, yo mismo no voy a la iglesia, no participo de la Santa Cena, no esto, no aquello, porque yo ando mal. Pero muchas veces ya no lo exponemos a Dios. ¿Y sabes qué es eso? Engañarte. Es mentir. Eso no te va a permitir nunca avanzar. Porque la Biblia dice que si alguno de nosotros ha pecado, ven y pongámonos a cuentas. ¿Qué dice Isaías? Que si nosotros hemos fallado, venid luego, dice, y estemos ¿a qué? A cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, o si hubiese lastimado a alguien, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué Dios anhela que nos pongamos a cuentas? Porque Él sabe que hay cosas que estamos cargando en nuestra vida que son pecado que nadie puede llevar. ¿Has escuchado cómo hay gente que se mata hoy en día y que parece que hoy, antes era como patrimonio de algunas otras ciudades? Yo recuerdo cuando fuimos hace varios años atrás por órdenes de nuestro pastor o comisionados por nuestro pastor a Yucatán, y yo veía ahí todo bien y hay poco evangelio o poco como uno quisiera, porque uno está acostumbrado aquí en Tuxtla a ver las iglesias donde quiera, y uno fue allá y todo bonito, hay trabajo. Con todo respeto, los del municipio trabajan, porque me tocó ir a hacer algunas vueltas al municipio, todo el mundo trabajando. Allá no anda la gente con las motos como acá en tu chula Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Y hay lugares o hay patrullas que se dedican solamente a andar, imaginémonos, todo el libramiento, checando que no anden carros a altas velocidades. Las veces que subimos allá, subimos de gente que habían lastimado a alguna persona y a la hora lo agarraban. ¿Por qué? Porque todo estaba coordinado. Y cuando llegué allá dije, guau, qué lugar tan bonito. Se le llama la ciudad limpia o la ciudad blanca. Es más, no me permitía regalar un folleto así para que nosotros compartiéramos la palabra. Teníamos que ponernos unas playeras e irnos a parar al parque para que la gente leyera la leyenda de atrás. Te invito a una actividad. Consiguiéramos una lona para ponerla donde pasan los carros, porque no te dejan tirar la publicidad que aquí hacemos. No hay gente en los semáforos, ¿verdad?, limpiando los parabrisas, porque da un mal aspecto a la ciudad. Todo eso es lindo. Lo más triste es era el primer lugar, no sé hasta ahorita la estadística, el primer lugar con índices más elevados de suicidio. Yucatán, la ciudad limpia, la ciudad blanca, el lugar más alto en cuestiones de suicidio entre gente de 18 a 30 y tantos años. Y la pregunta es ¿por qué? Porque mucha gente lleva cargas que no debería de llevar. Te das cuenta cómo hay gente que va cargando sobre sus hombros situaciones de pecado, de destrucción, de vidas incorrectas, que escucha de otras personas también y lo va cargando. El hombre no está preparado para eso. El hombre no fue capacitado para eso, para estar llevando carga sobre carga. Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si alguno de los que está acá, dijo Jesús en el último gran día de la fiesta, si alguno de los que están aquí están cargados y trabajados, vengan sobre mí, yo los haré descansar. No hablaba de un cansancio físico, porque cuando Jesús dijo, si alguno
está cargado, está cansado, está trabajado, vengan, los voy a hacer descansar. No significaba que Jesús los iba a cargar. Al arrorro niño, ¿cómo va la canción? Al arrorro, hay que descansar. No, hablaba de un cansancio físico, pero también de un cansancio espiritual. Y muchas veces nosotros no podemos evitar pensar que ese estrés que tenemos, que esa vida que llevamos, y sabe que yo estoy estresado, yo me voy a divertir y voy a darle, ¿sabe qué quiere? Darle lugar a su carne. A eso se refiere. Cuando es que ya estoy a divertirme. Una persona me dijo eso un día, servía en un ministerio y me dijo: pastor, le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué andabas así incorrectamente? Échale ganas. Me dice: pastor, es que me aburrí, dice. Me aburrí, me cansé y mi carne no soportó. Significa que toda la vida estuvo aguantando. Y cuando tú estás aguantando en tu matrimonio y no arreglan las cosas y solo estás aguantando, ¿sabes qué va a pasar? Estás a días, a semanas o mucho a meses de que explote algo en tu vida. Es como cuando alguien entra con una bomba de tiempo. Es andar una bomba de tiempo en su vida. De quiera que vaya, sabes tú que en algún momento va a explotar. No sabes cuándo, pero va a explotar. Así es el pecado. Así es el pecado oculto. Así es el pecado que uno comete o hace y que nadie lo sabe. Mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, la pastora no lo sabe, el pastor no lo sabe. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y esa bomba, tarde o temprano, va a explotar. Si eso es lo que quieres aprender, eso es lo que te enseña el diablo, a ocultar las cosas. ¿Qué hizo ese hombre Acán cuando encontró lo que tenía que encontrar, el lingote babilónico, todo eso? Agarró las cosas y las escondió. ¿Qué es lo que hace la vida o la gente? Borrar los mensajes. Somos vivísimos para eso, borrar el Messenger, borrar el historial, porque no, la computadora se va actualizando y ya le metiste códigos para que se vayan eludando. ¿Por qué? Porque eres muy listo. Pero perdone por la expresión, pero esa viveza lo ocuparas por otra cosa. ¿Dije algo malo? ¿Cómo le puedo decir, pues? Listeza. Esa listosidad. Es que no comprenden ese idioma ustedes, ¿verdad? O sea, esa debería ser para decir: yo ando mal. No mal, voy a quitar hasta mi lente ya. Ando re mal. Tengo que echarle ganas. Mira la bendita familia que tengo. Mira el ministerio, mira la gracia que Dios me ha dado. Mira todo lo que tengo. Este hombre era una bendición. Apolos era una bendición. Y aún así, cuando llega esta persona a quererle enseñar el camino, dijo: está bien. ¿Cuándo es el discipulado? No, pero vamos a hacer el jueves y el domingo. ¿A qué hora? Para que el sábado pueda ir a la sinagoga. Sale. Ahí lo tenían a Apolos. Y aquí le decía: mira, ¿tú sabes del Espíritu Santo? No, pues no. ¿Qué es lo que aprendiste? Pues aprendí del bautismo. Cuando la Biblia nos enseña, la historia nos enseña. Hay una porción del libro de los Hechos. Nos enseña que Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1. Vaya por favor. Hechos capítulo 1, capítulo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Que no se fueran de dónde? No los oigo. ¿Que no se fueran de dónde? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escúcheme, míreme. Eso no lo sabía Apolos. Apolos sabía hasta el bautismo de Juan. Pero como no lo sabía, lo encuentra este matrimonio, lo sienta. ¿Sabes qué? No sabes acerca de esto. No sabes que el Espíritu Santo vino. No sabes que lo repepenaron a Pablo y casi lo arrastraron y lo mataron. No lo sabía. Tienes que saber esto. Y después de ello, siguió compartiendo la palabra y fue de mucha bendición. ¿En qué canal te quedaste, mi hermano? ¿Te quedaste en aquello de que no, pues yo voy a la iglesia y ya con eso tengo? No, tienes que avanzar. Te quedaste con aquello de que yo soy líder, tengo mi foto bien bonita, salía esa de líder, que el líder más, me habían dado un premio al líder más guapo que hay, ¿verdad? Más bonita, hasta el olor a perfume sale con ese moño que me hice, el moño colorado. Entonces de repente nosotros tenemos no es por eso que Dios te va a bendecir. No es por eso que Dios te va a usar. Es por lo que vayamos aprendiendo. Cuando vengas a la iglesia,
Rehúsate a decir, no voy a salir no voy a salir de ahí sin que aprenda algo nuevo que voy a practicar. Hay mucha enseñanza en la palabra, pero de tanta que hay, es como cuando a veces hay mucha comida. ¿Te ha pasado o solo me pasa a mí? Perdóname que lo diga así. ¿Has llegado a lugares donde hay un montón de comida y ni hambre hay? ¿Sí o no? No, sinceramente, seamos muy honestos. Otra vez me va a pasar solo a mí. Hay esto, hay acá, dígame qué es lo que le gusta comer. Hay ayúdeme, camarones al mojo de ajo, cóctel de camarón, pescado empanizado, no sé qué cosa más aquí, aguacate, todo lo que te guste, taco gordita, aunque te haga daño, pero ahí está todo. De tanto que ves, dices, un poquito de agua nada más, gracias. Tanto que hay. Y cuando no hay nada, hermano, parece que va metiendo freno en motor las tripas, ¿no? Entonces, de tanta palabra, mira el ejemplo que aunque suene ridículo, es real. De tanta palabra dices, tanto que nos dio el pastor, nada, se me quedó. Por eso antes les decía, hermano, ¿con qué se queda de la palabra? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? A partir de hoy, lo voy a volver a hacer la dinámica. Porque debería de quedarte una palabra. ¿Y sabes qué palabra es la que queda? En la que más necesitamos cambiar. Es mentira que se te queda mal la palabra que estoy viviendo. No, la palabra que se te queda es aquella donde tú sabes que necesitas cambiar en tu vida. ¿Hay cosas en mi vida que tengo que cambiar? Claro que sí, que tengo que mejorar, que tengo que aprender, pero por supuesto que claro que sí necesito saber muchas cosas más. Pero lo lindo es que no solamente quiero ir conociendo más, sino quiero ir viviendo lo que ya conozco de la palabra. Si tú conoces algo y no lo vives, o tienes mucho conocimiento, mientras ahora sí voy terminando, y no lo vives, ¿sabes qué va a pasar, mi hermano? Vas a tener un empacho espiritual. Conoces mucho, todo ya. Conoces todas las doctrinas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, sabes dónde gritan, sabes dónde no gritan, sabes dónde aplauden, dónde cantan, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que no sabemos muchas veces? Lo más importante, ¿qué es lo que tengo que cambiar de mi vida? Porque acuérdate, este hombre llamado Apolos sabía mucho, era poderoso en las escrituras, pero un día se encontró a Aquila y a Priscila, quienes enseñaron más exactamente el camino del Señor. Ahora, hoy en día hay personas que lejos de que te enseñen más exactamente el camino, más te pervierten y te dan por tus, ¿cómo se dice? Por su parte. O sea, imagínate que el que no quiere congregarse y encuentra a un youtuber, no hay que congregarse porque si uno se congrega, eso es incorrecto. Le dirá, mi pastor es pozolero chiapaneco, ni habla bien, mejor ni voy a ir. Que es americano, Gringolandia, sí le voy a hacer caso. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Conoces su vida? No, pastor, pero tengo el último libro, porque ya hasta habla como él prácticamente, ¿no? Ya habla como él. Compré su último libro. ¿Cómo se llama? Nacidos para pecar. Está bueno el libro. Ahí me das una copia. Entonces, no casa nuestra vida así. Tú conoces de Dios. No tienes que permitir que nadie venga y te enseñe. Probablemente busca. Hoy que estamos en el mundo del YouTube, a veces que nada más estamos, me ha pasado a mí en la cocina, pongo lo de YouTube y ya. ¿Sabes qué estás escuchando? No, es la palabra, sí, pero acuérdate que cuando hablamos de Nehemías y de Esdras, la Biblia dice que Nehemías y Esdras llega un momento que buscaba a los sacerdotes. Escuche, y usted lo recordará porque se lo dije muchas veces ese texto. Ponían, escúcheme bien, a la gente a compartir la palabra. Yo me imagino que era una explanada, que ponían unas lonas por ahí para el sol no estuviera tan fuerte, pero que de repente había gente, lo dice así el libro de Nehemías, que la gente no entendía lo que escuchaba, lo que oía. Entonces los hombres preparados llegaban a él para darles un sentido correcto a la palabra. ¿Sabes qué significa ese sentido correcto?
la interpretación que necesita el texto para que podamos aprovecharlo en nuestra vida. Tú decides a quién escuchas, pero yo empecé diciéndote esto, con lo cual termino una vez más. Cuando ores, dile a Dios: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, quiero aprender de ti. Si quieres puedes decir así: quiero aprender como Apolos. Pon una Aquila, una Priscila que me ayude. Manda a alguien, Señor. ¿Se acuerda cuando la Biblia habla de Felipe y ese funcionario en los primeros libros de los Hechos, que venían en un carruaje y el Espíritu le dijo a Felipe: pégate a ese carruaje? Y cuando se pegó o se acerca, el hombre, el funcionario de Candace, dice la Biblia que venía leyendo al profeta Isaías, y como cordero fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores fue muerto y no abrió su boca. Y empieza a leer, y Felipe le pregunta a ese hombre que va ahí: oye, ¿entiendes lo que lees? El Espíritu Santo lo había llevado, y le dice: a ver, ¿cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Él le pregunta: dime, ¿habla del profeta? Explícame, Felipe, ¿habla del profeta o de alguno más? Y empieza Felipe hablándole del Señor Jesucristo, y le enseñó tanto que aún le habla del bautismo. Cuando terminan de hablar del bautizo, había un poco de agua por ahí en algún lugar, pequeño estanque, no sé, una especie de arroyo que pasaba. Y le decía: mira, Felipe, ahí hay agua. ¿Habrá algo que impida que sea yo bautizado? Tú me acabas de enseñar eso. Y le dice: nada te impide. Si quieres, bien puedes. Y lo bautizó ese día, Felipe el funcionario. ¿Te das cuenta, hermano? Que así como el diablo usa a sus súbditos para poder llenar tu mente y mi mente de herejías, de basura literalmente, así también Dios puede usar esta casa y tu vida personalmente para decirle a otro: hermano, estás mal. Pero no tengas un espíritu religioso, te hacia el infierno y no. Dile: ¿sabes qué, hermano? Así como tú andas, así también andaba yo. No te dé pena descubrir tu corazón. Que a la gente, que las personas escuchan, es aquellos que son transparentes en su trato, no aquellos que viven 2 centímetros arriba del suelo y andan con la paloma del Espíritu acá y hablando en lenguas y cantando y aleluya. Yo voy a la iglesia, yo voy al trabajo, estoy en el teatro, estoy leyendo la Biblia. No. Hay gente que sabes que le está costando, pero que si sigue en esa misma línea, se lo va a comer el diablo. Tal vez podrías explicarle: yo estuve como tú, mi matrimonio estuvo así en desgracia, mi vida emocional, mi vida espiritual. Pero te cuento, un día llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores a mi vida. Las cosas cambiaron, y ahora, aunque tengo luchas y tengo problemas, tengo al mejor Padre, al Dios Todopoderoso peleando por mí. Ese puede ser tu testimonio. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos, que se oiga, 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 que estamos celebrando al Dios Todopoderoso, al mejor Padre. Déjate ser usado por Dios. Déjate ser usado por Dios. No lo busques. Solo pediré a mis hermanos de multimedia que me ayuden. Pónganse de pie, por favor. Lo que te comenté hace un poco de tiempo, ahorita mejor dicho, está en Hechos capítulo 8. No lo busque. Ya estamos terminando. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ayúdeme a leerlo, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí donde está ahorita la guerra, ¿no? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. ¿A qué había venido a Jerusalén? A adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entienden lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía
era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, no abrió su boca. Versículo número 34. Respondió el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando de estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué creía? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Una vez más, que Jesucristo. Y eso es lo que se resume el evangelio: que Jesús vino a morir por nosotros, el Hijo de Dios dando su vida. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué no esta mañana le decimos de corazón? Pero de corazón, obvio, si lo quiere hacer también: Señor, hay cosas que me faltan aprender y que no sé quién me las va a enseñar, pero así como mandaste a Aquila y a Priscila, manda a alguien, Señor. Y si no hay alguien, prepara mi corazón, que tu Espíritu Santo me pueda enseñar.